Bueno, vamos a empezar con el tema de pared abdominal. Este tema de pared abdominal lo vamos a dividir en 4 partes debido a que es bastante extenso este temario y lo cual para que no les resulte pesado. En esta primera parte de la pared abdominal tenemos que tomar en cuenta de que la pared abdominal es una estructura músculo aponeurótica que está compuesta por 9 capas. Se extiende desde el reborde costal hasta los huecos pélvicos posteriormente y termina en la columna vertebral. ¿Cuál es la función del mismo? Protege y contiene las vísceras abdominales. Su musculatura interviene de forma indirecta en la flexión de la columna vertebral. Su integridad resulta esencial en la prevención de las hernias, ya sean congénitas, adquiridas y o iatrogénicas. Si tomamos en cuenta cuáles son estos 9 componentes de la pared abdominal, la primera va a ser la piel, tejido celular subcutáneo, las fascias superficiales, camper y escarpa, el músculo oblicuo externo y rectos abdominales, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen, la aponeurosis endoabdominal, tejido adiposo y fibra areolar, preperitoneal y por último el peritoneo. Si vamos entrando por capas, vamos a ver que las fascias superficiales de camper y escarpa es una capa de tejido conjuntivo fibroso sin importancia quirúrgico cuyas extensiones van al perineo y al escroto y estos van a adquirir otros epónimos mencionados en algunos textos. Cuando estas fascias superficiales se encuentran en el escroto se llama la fascia de Buck y cuando está en perineo se llama la fascia de Colles. Bueno, el músculo oblicuo mayor. El músculo oblicuo mayor o el músculo oblicuo externo, este se va a insertar en las 7 últimas costillas y este va a ir hasta la aponeurosis lumbar. Se va a extender hasta la cresta ilíaca y el ligamento inguinal con una inserción terminal en el pubis, ipsi y contralateral. Y este va a venir a conformar lo que viene a ser el anillo inguinal externo. La dirección de la fuerza generada es superolateral. El músculo recto abdominal. Esta se encuentra en los últimos 5 arcos costales hasta el pubis, estrechamente unidos en la línea media con su contralateral mediante la línea alba. Por debajo del arco semilunar de Douglas no existe hoja posterior aponeurótica. Su fuerza genera una flexión de la columna vertebral y nos va a servir de apoyo. El músculo oblicuo menor. Si vamos un poco más, vamos a ver de que este músculo oblicuo se va a presentar o se va a insertar en las últimas 5 costillas, se va a extender hasta la aponeurosis de la región toracolumbar, va hasta la cresta ilíaca y mitad externa del ligamento inguinal con inserción a nivel del pubis y de la línea alba. Sus ramas inferiores de este músculo oblicuo menor se continúa hasta el conducto, se continúa a través del conducto inguinal hasta el testículo, dando origen al músculo cremaster. El músculo transverso del abdomen. Este, a pesar que es el menor de los músculos, su origen es similar al músculo oblicuo menor. La mayoría de su fascia se inserta en la línea alba y tiene una inserción inferior conjunta con el tendón del oblicuo menor, más o menos en un 10%. Vamos a tener la fascia endoabdominal. La fascia endoabdominal o la fascia transversalis, que es la que pueden ver acá, esta va a recubrir toda la cavidad abdominal y de su integridad depende la presencia de hernias. Cuando esta fascia se debilita es por donde se producen las hernias. Tiene un engrosamiento inferior hacia la parte posterior del ligamento inguinal denominada la cintilla iliopúbica, que esta sí es de importancia quirúrgica. Si nos vamos a la parte de la inervación,
de la pared abdominal, vamos a ver que entre el plano del oblicuo menor y del transverso es por donde van a transcurrir las arterias, venas y nervios de la pared abdominal. Vale decir de que todo el paquete vasculo-nervioso va a transcurrir en medio de estos dos músculos, el oblicuo menor y el transverso, y estos principalmente van a estar inervados por nervios de la torácica 7 hasta la lumbar 1. Bueno, esto fue la parte introductoria. Ahora sí, vamos a entrar a lo que vienen a ser las hernias. Como ustedes pueden saber, el defecto, alteración o modificación de la pared abdominal va a causar lo que se denominan hernias. Como pueden ver acá, las hernias de la pared abdominal pueden ser hernias ventrales, como puede ser la epigástrica, la umbilical, la de Spiegel. Las hernias bajas pueden ser la obturatriz, la femoral y la inguinal. Entonces, en esta primera parte vamos a repasar toda la parte de la anatomía y toda la parte de la introducción. Si nos vamos un poco a la historia, podemos saber de que en 1869 Lister realiza la primera cirugía de una hernia estrangulada y solamente realiza los principios antisépticos. En 1887 Bassini hizo el primer estudio de la reparación de hernias mediante suturas, o sea, planteó la parte de la hernia rafle. Esta técnica se expande en el mundo, pero la mala comunicación y distintas modificaciones dan malos resultados. Y esto vamos a esperar cambios recién hasta 1940, en el que Schuldeis, usando 4 capas de refuerzo, revoluciona la técnica con tensión. ¿Cuál es el concepto de hernia? Hernia se define como protrusión de cualquier estructura anatómica por un orificio anatómico o adquirido, o un debilitamiento de la pared músculo-aponeurótica, el cual va a causar un desplazamiento de su sitio habitual. Vamos a tener componentes de una hernia. Los componentes de una hernia van a ser dos principalmente. Vamos a tener un continente y un contenido. El continente va a ser el saco herniario y el contenido van a ser las estructuras anatómicas que van a estar dentro. ¿Qué estructuras anatómicas? Las más próximas al que se puedan prestar a la pared abdominal. La mayoría de ellas puede ser intestino delgado, intestino grueso. En algunos casos el apéndice se puede ingresar en estas hernias, o también epiplo. La localización, el nombre depende de la localización, mejor dicho. Tenemos hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas, de Spiegel y las lumbares. Esas son el grupo de las que principalmente con más frecuencia se presentan. Dentro de esta etiología vamos a ver de que tenemos también hernias congénitas. Estas hernias congénitas se deben a un defecto en el desarrollo, principalmente por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre, es decir, que el saco y el contenido persisten al nacer, y la persistencia del conducto de Nuc en la mujer. Entonces, tomando en cuenta esto, es uno de los orígenes de la hernia inguinal. Entonces, la persistencia del conducto peritoneo vaginal, adquiridas ya sea por esfuerzo, ya sea por alteración en coagulopatías, colagenopatías, el hecho de fumar, o sea, son diferentes ese tipo de hernias adquiridas. Recidivantes postquirúrgicos y la eventración, y las hernias postraumáticas. Dentro de la parte de la epidemiología, la frecuencia de esto viene a ser en este porcentaje. Las hernias inguinales se presentan en un 80%,
80%, las hernias incisionales en un 10%, femorales 5%, umbilicales 4%, la epigástrica en menos del 1% y otro tipo de hernias es igual en un bajo porcentaje. La distribución de sexos en las hernias abdominales podemos ver de que la hernia inguinal se presenta sobre todo en varones en un 96% y en mujeres en un 45%. Todo lo contrario a lo que es en las hernias femorales, que se presentan en un 39% en las mujeres y un 2% en los varones. Las hernias umbilicales, principalmente en las mujeres, en un 15% y en los varones en 1%, y las otras están iguales en 1 y 1%. Vamos a tener los tipos de hernia. Vamos a tener las hernias en el cual el contenido se reduce a cavidad, las hernias que son irreducibles o encarceladas, es decir, que son hernias que no van a reducir su contenido a la cavidad abdominal y estas se encuentran encarceladas, y quiere decir que se encuentran irreductibles, o las cuales no pueden regresar a su estado natural. Esta se diferencia de la estrangulada. ¿Por qué? Porque esta no va a tener cambios vasculares. En cambio, la estrangulada, a pesar de que no se reduce, esta sí va a traer cambios a nivel sanguíneo. Como vimos hace un momento, la anatomía de la región inguinal, vamos a tener las 9 capas, las cuales podemos ver en el siguiente esquema, que es lo mismo, que vamos a tener la piel, el tejido celular subcutáneo, dentro de los mismos vamos a tener la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, posteriormente viene la aponeuritis del oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, la fascia transversalis, la gracia preperitoneal y el peritoneo. Como pueden ver, son 9 capas las cuales una hernia tendría que vencer para poder salir. Yéndonos a la hernia con más frecuencia, el conducto inguinal. El conducto inguinal se define como un cilindro achatado, es decir, es un cilindro aplanado más o menos. Aproximadamente mide 4 centímetros de longitud, 2 o 4 centímetros de cefálico al ligamento inguinal. Cursa del lateral a intermedio, de profundo a superficial y de cefálico a caudal. Este anillo inguinal superficial va a estar constituido por la aponeuritis del músculo oblicuo mayor. El anillo inguinal profundo, en cambio, va a estar constituido por la fascia transversalis. Y este conducto inguinal va a contener el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en la mujer. Las paredes del conducto inguinal van a ser la pared anterior o pared externa, va a estar dada por el oblicuo mayor y fibras del músculo oblicuo menor. La pared posterior o interna va a estar dada principalmente por la fascia transversalis, la grasa preperitoneal, reforzado por el tendón conjunto, y la parte superior o techo va a estar dado por bordes inferiores del oblicuo menor y del transverso. En algunos libros indican que el borde superior es el tendón conjunto y la pared inferior o piso va a estar dado por el ligamento inguinal. Tenemos que tomar en cuenta estructuras anatómicas, principalmente como el orificio miopectíneo de Frouchard, en el cual vamos a tener límites. El límite superior va a estar dado por el arco del transverso, el límite inferior por el músculo psoas, la cresta pectínea y el ligamento lacunar. Vamos a ver que este va a cruzar diagonalmente por el ligamento inguinal, lo cual el orificio miopectíneo de Frouchard lo va a dividir en dos. Ya, estos triángulos que van a salir de esto, vamos a tener un triángulo femoral inferior, un triángulo medio que es el Hesselbach y un triángulo lateral. El orificio miopectíneo, como podemos ver previamente, el orificio miopectíneo de Frouchard, vamos a ver de que se divide en 3 subsecuentes
tres subsecuentes anillos, los cuales vamos a tener en la parte inferior el ligamento de Gimbernat, vamos a tener el tracto iliopectíneo, vamos a tener el arco del transverso, un regente de esta división va a ser los vasos epigástricos profundos, vamos a tener el músculo recto, por lo cual vamos a tener un anillo externo y un anillo interno, los cuales van a estar dados estos por el anillo superficial o el anillo profundo. Dijimos que el anillo superficial o el anillo externo está dado por la aponeurositis del oblicuo mayor y el anillo interno está dado por la fascia transversalis. El triángulo de Hesselbach, es decir, vamos a tocar el triángulo medial. Este triángulo medial va a estar dado por la aponeurositis, por el músculo recto mayor, va a estar dado por los vasos epigástricos y por el ligamento inguinal. Vamos a ver que este está en el tercio medial o en el tercio interno y vamos a ver que acá está el anillo externo. Posterior a los vasos epigástricos profundos se presenta el anillo interno. En este triángulo de Hesselbach es donde va a haber principalmente la debilidad del piso del conducto inguinal, por donde se van a llegar a producir las hernias inguinales. El triángulo lateral, que va a estar dado por el arco del transverso, va a estar dado por los vasos epigástricos profundos y por el ligamento inguinal. Y vamos a ver que en este triángulo lateral se va a presentar el anillo interno, que va a estar dado por la fascia transversalis en su profundidad. El triángulo femoral. El triángulo femoral vamos a tener principalmente su techo dado por el ligamento inguinal, el tracto iliopectíneo como una de las paredes laterales y el ligamento de Gimbernat o el ligamento lacunar, que va a estar formando otro de los bordes. Tomar en cuenta de que dentro de las hernias pleurales, al fondo del mismo vamos a tener también el ligamento de Cooper. Bueno, esta es la pared anterior del conducto inguinal, la cual está dando sobre todo por la aponeurosis del oblicuo mayor. Vamos a tener acá el plano oblicuo interno. Si quitamos la parte del oblicuo mayor, ya vamos a tener la parte del oblicuo interno y del cremaster. Como vimos, el oblicuo interno es el que sus últimas ramas va a producir este músculo cremaster. Y como dijimos, entre el músculo oblicuo interno y el transverso es por donde pasa el paquete vascular nervioso, por lo cual aquí vemos cómo pasan o atraviesan el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilioinguinal. Si nos vamos a la parte de la fascia transversalis, vamos a ver de que vamos a tener los orificios inguinales, y en el cual vamos a tener el techo, la pared posterior, que van a producir, acá como están señalando, ese es el tendón conjunto. ¿Por qué? Porque está fusionándose justo la parte del oblicuo menor con la parte de la fascia, del músculo transverso, los cuales forman el tendón conjunto. El músculo transverso y la fascia transversalis. Si tomamos en cuenta esto, tenemos acá el borde superior, que es el tendón conjunto, la fascia transversalis, que viene a ser el piso, el ligamento inguinal, el borde externo, y acá también podemos ver que está el músculo transverso del abdomen. En esta parte, si se dan cuenta, nos están dando una foto muy importante de el conducto inguinal. Posteriormente, como vemos, ese es el triángulo de Hesselbach, que es lo que vimos, que es el ligamento inguinal, los vasos epigástricos principalmente, y hacia arriba el tendón conjunto, y ese es el triángulo de Hesselbach o el triángulo medial, por donde se produce el debilitamiento de la pared de la fascia transversalis. Las fluctuaciones herniarias van a depender directamente de los vasos, de la posición de los vasos epigástricos. Como podemos ver,
esta parte de acá viene a ser la fascia transversalis. Si sale en este caso, si en este caso podemos ver si los vasos epigastrícos están acá, la hernia indirecta va a salir medial a los vasos epigástricos, es decir, va a salir por el orificio interno. En caso de que la hernia salga lateral a los vasos epigástricos, es decir, que es una hernia directa. Y obviamente si está en la zona del triángulo femoral, va a ser una hernia de tipo femoral. Los orificios herniarios profundos tenemos que tener en cuenta que acá está el triángulo de Hesselbach. También hay que tomar en cuenta los orificios obturatrices, que igual pueden provocar este tipo de hernias. Y yendo más adelante, el contenido del canal inguinal, vamos a tener de que en los hombres va a ser el cordón espermático y el nervio ilioinguinal. En las mujeres el ligamento redondo y el nervio ilioinguinal. Si tomamos en cuenta el cordón espermático en el hombre, vamos a tener que tenemos tanto el nervio ilioinguinal, vamos a tener el músculo cremaster más sus nervios y sus venas, vamos a tener la fascia cremastérica, vamos a tener la fascia espermática interna, vamos a tener el conducto deferente con su irrigación linfática, y vamos a tener la fascia espermática externa, y en justo al medio del cordón vamos a tener que está la arteria testicular, el plexo pantiniforme y también paquete nervioso. Hay que tomar en cuenta el espacio preperitoneal. Este espacio preperitoneal se encuentra principalmente detrás de la fascia transversales. El espacio de Bogros y el espacio de Retzius son los más importantes. Por debajo de la parte de la región inguinal se denomina espacio de Retzius a este espacio preperitoneal. Pero cuando este se encuentra a nivel de pubis, esto se llama el espacio de Bogros. El espacio de Bogros es principalmente importante para la cirugía abierta de próstata. También tenemos que tener aquí el conducto deferente, el nervio femoral cutáneo lateral y el nervio génito femoral por donde pasa en este espacio preperitoneal. Bueno, si tomamos en cuenta todo esto, esto fue solamente el inicio o la introducción de las partes anatómicas más importantes para los siguientes temas. Bueno, esto va a continuar y sigamos con los siguientes temas.